En esta ocasión hablaremos del Estado hondureño. Yo soy la profesora María Eugenia Zelaya. Los temas que estudiaremos son las garantías individuales, la Constitución, los derechos individuales y sociales. Hablaremos de las garantías individuales. En algunas legislaciones también se les llama garantías constitucionales. Son los derechos que están establecidos dentro de una legislación. Es decir, son los derechos básicos, los derechos mínimos que están consagrados en las constituciones de las naciones. La Constitución es el conjunto de normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho. Esto quiere decir que establece el sistema de gobierno, define los poderes, las funciones de las instituciones, busca que nosotros establezcamos qué es la norma suprema que rige el país a través de las instituciones de administración pública y que lo que busca es que podamos establecer el cumplimiento obligatorio de la misma. ¿Cuáles son los aspectos que contempla la Constitución? Vamos a hablar que la Constitución es una carta magna porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico. Es la ley principal que tiene un país y por eso la llamamos ley suprema. En ella lo que se busca proteger son los derechos y los intereses de todos los ciudadanos y busca que el actuar del Estado como tal sea el mejor. Pero también hablaremos de los derechos individuales. Los derechos individuales son los que gozamos cada ser humano con nuestras particularidades y no pueden ser violentados, no pueden ser restringidos ni por los gobernantes y nadie nos los puede quitar, no los podemos ceder, son personales. Debemos conocer que los derechos humanos se clasifican y lo que vamos a estudiar en este tema son los derechos de la primera y la segunda generación. Estamos hablando de los derechos individuales, que ya los describimos, y vamos a hablar de los derechos sociales. Debemos entender que esta clasificación de derechos humanos está establecida como un pacto entre las naciones y que son respetados. Al hablar de derechos individuales, entonces nosotros vamos a hablar de los derechos que le corresponden a cada persona. Al hablar de los derechos sociales, estamos hablando de los derechos que compartimos como sociedad. Y al hablar de los derechos de solidaridad, estamos hablando de los derechos de los pueblos, de lo que como país podemos reclamar y podemos exigir. Tenemos el primero, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Cada ciudadano tiene el derecho a que se respete la vida, que podríamos y debemos de mencionar que es el derecho fundamental. El derecho a la libertad, que como ciudadano usted necesita que se la respeten, y a la seguridad. Pero dentro de los derechos individuales también encontramos prohibiciones, como la prohibición a la esclavitud, los tratos crueles, las torturas, el daño físico, el daño psíquico y el daño moral, porque debemos ser respetados íntegramente, cada ciudadano, y debemos ser valorados como lo que somos, seres humanos. Otro derecho individual que nosotros conocemos es el derecho a circular libremente y a elegir nuestra residencia. Nosotros podemos y necesitamos elegir dónde nos sentimos bien para podernos desarrollar como personas. Otro derecho individual que nosotros conocemos comúnmente en la actualidad es el derecho al asilo, donde compatriotas salen huyendo de nuestro país, buscando mejores condiciones de vida y llegan a otros países a expresar que sus derechos han sido vulnerados y otros países los acogen. Otro de los derechos importantes que se debe mencionar es el derecho que tenemos a la libertad de reunión y asociación pacífica, porque tenemos derecho a expresar lo que sentimos, a expresar lo que pensamos y debemos ser escuchados ante nuestras autoridades por todo aquello que nos agobia, que tenemos inconformidad y debemos de expresarlo y es nuestro derecho y por eso es que como personas podemos salir y manifestarnos. Hay que mencionar que dentro de los derechos individuales también tenemos el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres tenemos la capacidad de poder tener los mismos trabajos,
desempeñar las mismas funciones. Pero ¿qué pasa? Nuestro país todavía es un país machista, donde tiene asignados cuáles son los trabajos para las mujeres y cuáles son los trabajos para los hombres. Pero debemos de prepararnos y capacitarnos para estar a la altura y poder gozar de este derecho a la igualdad. Dentro de los derechos individuales, los seres humanos nacemos dentro de una nación. Entonces gozamos del derecho a una nacionalidad. Aunque, si así lo decidimos, podemos salir de nuestro país y pedir otra nacionalidad. Esto va a depender de las situaciones que estemos pasando. Hay un derecho que es fundamental: la libertad de opinión y la libertad de expresión. Y con esto no se quiere decir que usted tiene que decir todo lo que piensa y ofender a los demás. No. Usted tiene que expresar su opinión, expresar su forma de pensar, siempre y cuando la manera en la que lo vaya a decir no dañe a las demás personas. Dentro de los derechos individuales también encontramos el derecho a la igualdad ante la ley. Debemos y deberíamos ser juzgados de la misma manera, que es nuestro derecho. En la actualidad, todas las personas poseemos derechos y se les conoce como derechos civiles o individuales y deben ser reconocidos en todo el mundo. En 1966 fue adoptado por la ONU el Pacto Internacional de los Derechos Individuales y Políticos. Esto quiere decir que es un tratado entre los países donde ellos se comprometen a respetar los derechos de cada individuo dentro de una sociedad. Y es por ello que estos derechos civiles o estos derechos individuales van con nosotros a donde nosotros vayamos. Hablaremos de los derechos individuales que se establecen en nuestra Constitución. En nuestra Constitución podemos encontrar que la persona humana debe ser el fin supremo de la sociedad y el Estado. El Estado debe garantizar que la persona humana esté respetada y esté protegida. Esto es lo que nos dice el artículo 59. El artículo 60 nos dice que todos los hondureños nacen libres e iguales en derechos. No unos tienen más que otros, todos somos iguales y la justicia se debe aplicar así para todos. Eso nos explica el artículo 60. En el artículo 61 nos dice que nuestra Constitución garantiza tanto a los hondureños como a los extranjeros que no se va a violentar el derecho a la vida, ni a la seguridad individual, ni a la libertad, ni a la igualdad ante la ley y ante la propiedad. Nos dice que el Estado va a tener una protección contra la persona y todo lo que engloba a la persona. Eso nos lo explica el artículo 61. En el artículo 62 nos dice que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás. ¿Qué significa? Yo tengo derecho, usted tiene derecho, pero mi derecho se termina donde inicia el suyo. ¿Por qué? Porque yo debo de asegurar que todos tengamos la misma distinción de derechos, porque mis derechos no van a ser más importantes que los suyos. Y así tenemos que buscar por tener un bienestar general, un desenvolvimiento democrático y poder vivir en armonía. Esto nos explica nuestra Constitución. A nivel de la ley, se protege el derecho de la vida, pero tenemos que contrastarlo con nuestra realidad y ver que en nuestro país existen miles de casos en los que se atentan contra la vida y vemos el contraste de que la ley nos dice que el Estado debe velar porque se protejan, pero que en nuestra realidad están siendo violentados. Conozcamos los casos. Mencionaremos algunos de los casos que se atentan contra la vida. El primero es el aborto, cuando en este caso la madre decide quitarle la vida al niño. Tenemos el suicidio, cuando a nivel personal se decide quitarse la vida usted mismo. Tenemos el genocidio, cuando se decide exterminar un grupo o una raza por causas de odio. Tenemos las masacres, cuando se atenta contra la vida de las personas. Tenemos las violaciones, cuando en miles de casos han quedado impunes. Y tenemos los homicidios, que son muy comunes en nuestro país. Personas que sin motivo llegan y los ejecutan.
Estos son dentro de los casos más emblemáticos que encontramos que se atenta contra la vida. Y ya vimos que en algunos de ellos lo hacemos nosotros mismos. Como persona individual decidimos llegar a cometer estas atrocidades. Estudiaremos los derechos sociales, que son aquellos que nos facilitan conectarnos como ciudadanos de un país. Busca que tengamos igualdad, busca que tengamos buenas condiciones económicas, que tengamos acceso a una vida digna. Enumeraremos los derechos sociales emblemáticos y que debemos de gozar. El derecho a la educación. Todos los jóvenes de Honduras deberían tener acceso a la educación, inclusive estando en pandemia. Ya vimos que otros países han invertido y nosotros todavía seguimos esperando. A la alimentación. Muchas veces es violentado porque no tenemos acceso a ello, pero como sociedad deberíamos de tener esto garantizado. También tenemos derecho al descanso, a gozar de periodos de vacaciones, a gozar de días libres, el derecho a gozar de un sindicato, que como empleados podamos organizarnos y exigir lo que por derecho nos corresponde, está dentro de nuestros derechos sociales. También tenemos derecho a poseer una vivienda digna, a que todos podamos tener acceso a algo que es fundamental para una familia, la vivienda. Gracias por su atención y los espero en el siguiente tema.